Yo pisaré tu tierra en primavera, rezaré en tu criollo camposanto, llevaré entre mis manos la bandera que en una cruz austral quedó flameando. Llevaré entre mis manos la bandera. Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces el tema 2, correspondiente al ciclo C de historia del material que ofrece Dominicanes para los jóvenes que están estudiando en casa. El tema 2 habla sobre los bárbaros y en la carpeta del tema 2 tiene todos estos archivos. El tema de los bárbaros está desarrollado más específicamente por este archivo, que es el trabajo que hizo el padre García sobre historia de la Iglesia Católica. En los capítulos que ofrece Dominicanes está justamente la parte relacionada a los bárbaros. Son unas 30 hojas más o menos. Los padres que quieran profundizar un poco más y aquellos jóvenes más grandes también pueden leer el libro que en algún momento todos tenemos que leer porque es imprescindible en la formación, La nave de las tempestades, el tomo 2 del padre Sáenz. También es bueno para poder instruirse un poco más de Shakespeare, historia de la Edad Media. Y cuando entramos en la parte de España, el libro de Pemán, historia de España contada con sencillez, ese está al alcance de todos y es realmente muy bueno. Y justamente el título del libro hace honor, es muy sencillo y muy fácil para todas las edades. Así que la idea un poco general a lo largo de este capítulo es mostrar la acción de los bárbaros y cómo se va a ir generando, produciendo una síntesis, una unión con el Imperio Romano que se va disgregando. El Imperio Romano que se va disgregando, pero es como que esa humus que va dejando va a hacer florecer una primavera que le va a dar a la humanidad lo que se conoce como la cristiandad. Y ese hombre nuevo que va a surgir es una síntesis justamente de los bárbaros, que por eso lo vamos a estudiar, de ese pueblo romano que a su vez está sumamente influido y sus orígenes tiene la cultura griega. Entonces estas tres culturas van a, lo bueno de estas culturas, esas semillas de valores que cada uno tenía, va a tomar sentido ahora con el cristianismo, ¿sí? Los valores de los bárbaros en esa valentía, en ese honor, en ese aprecio también por la familia, ahora va a tener sentido con el cristianismo, en los valores que promueven los romanos y los griegos también. Entonces, ese nuevo hombre que se va a formar, que vamos a ir viendo a lo largo de este tema, es el hombre que va a ser el protagonista en la época de la cristiandad. El temario parece extenso, pero lo voy a sintetizar, me baso entonces en el trabajo que hizo el padre García y todos los otros capítulos que veían, los archivos que veían en esa carpeta, sirven para profundizar con distintos personajes, porque entramos en Europa, en el Imperio Romano que se va fracturando en distintos reinos, y en cada uno está la acción de un santo, de un rey muy importante e influyente, o de un bárbaro que se transforma como el jefe, como el líder, y que genera esa unión entre todas estas culturas. Muy bien, nos encontramos parados entonces acá en el ciclo C, en el tema 2. Vamos a iniciar entonces con
el primer punto que hace toda una introducción sobre el cristianismo. Y cuando hablamos entonces de la expansión del cristianismo, acá vemos en esta imagen a Constantino. Es el personaje dentro de lo que es el Imperio Romano, muy importante, ya que su decreto, el decreto que se conoce como el Decreto de Milán en el año 313, es el decreto que se conoce como la tolerancia al cristianismo, ante esas persecuciones permanentes que había sobre los cristianos, ¿no? Y con esas también matanzas que se generaban en el circo romano y la gran cantidad de mártires. Entonces, el decreto de Milán, primer punto que tenemos que tener en cuenta, es el puntapié inicial a esa tolerancia que va a haber en el imperio sobre los cristianos. Es un primer paso, ¿sí? Y los cristianos obtuvieron entonces a partir de ahí los mismos derechos que los paganos. Ahora bien, va a ser luego, un par de años más tarde, en el año 300, creo que es 392 o 392, cuando Teodosio el Grande, otro emperador, que se va a convertir al cristianismo y va a declarar el cristianismo como la religión oficial. Entonces, a partir de ese momento, como religión oficial, va a tener un crecimiento espectacular y muy fuerte la Iglesia. También ese crecimiento y esa incorporación de muchos paganos al cristianismo, ahí va a traer también algunos defectos esa asimilación tan rápida. Y a todo esto, en este mismo momento también están las invasiones de los bárbaros. Entonces, fíjense en que tenemos la conversión de todos los paganos del Imperio Romano y ahora la religión oficial del cristianismo, y al mismo tiempo un montón de paganos que también están entrando al Imperio Romano. La invasión de los bárbaros estaba en las puertas de Roma, ¿sí? Producía temor, sabían el poder y el potencial que tenían esas hordas, pero Dios va a ofrecer a esos pueblos germánicos o bárbaros los medios eficaces para que se vayan formando más humanamente y para que se vayan convirtiendo. Vamos a hacer en este punto, para que nos quede en la carpeta esta primera introducción, un pequeño texto, ¿sí? Y vamos a utilizar para hacer ese texto algunas de estas palabras que les propongo, ¿sí? Para que vayan armando oraciones y les vaya quedando una idea de este primer punto, ¿no? Constantino, ya pueden recapitular o pueden ir también al archivo del padre García, que es muy sencillo, muy fácil, y ir armando entonces un pequeño resumen, ¿sí? Pero les recomiendo que ese resumen tiene que tener sí o sí al menos estas palabras que les presento, que les pongo acá. Teodosio, bárbaros, conversión, transición, iglesia. Muy bien. Vamos entonces al segundo punto. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué son esos pueblos bárbaros? ¿De dónde venían? Y más o menos a dónde se iban ubicando. ¿Sí? Bien. En el siglo II, los pueblos bárbaros ya estaban en la zona del noreste, de ahí donde está pintado entre dos colores, era el límite del Imperio Romano. Y desde toda esa zona que está ahí en violeta, que es la Germania, hasta lo que es, a ver si lo puedo llegar a ver acá, hasta el Mar Negro, que está acá, el Mar Negro, toda esta zona, ¿sí? Eran la región en donde había muchas tribus,
bárbaras germánicas. No tenían una patria, un determinado lugar establecido y fijo, ¿sí? Peleaban permanentemente entre ellos, migraban a donde había mejores condiciones y por supuesto que tenían vistas las tierras del Imperio Romano, en todo lo que era climáticamente, y aparte se daban cuenta que habían caminos, habían ciudades, había un confort del cual ellos no tenían. Entonces tenían una seria intención ya de ir desplazándose en un principio de manera pasiva. Hubo entonces migraciones, hubo algunas alianzas con el Imperio Romano. El Imperio Romano, en principio entonces de forma pacífica, poniendo condiciones, muchas veces también incorporándolos al ejército, pero va a ser en el siglo III cuando el Imperio Romano va a sufrir la crisis del Imperio Romano en el siglo III. Esta crisis formada por una misma situación de descomposición política del Imperio Romano, sus emperadores ineptos, sus políticos corruptos, una pérdida de valores importantes. Entonces, los bárbaros empezaron ya a amenazar y a poner ellos las condiciones y empezaron a entrar de manera un poco más masiva y ya realmente se le complicaba a Roma poder defender, controlar semejante frente. Es a principios del siglo V entonces donde los germanos se van a lanzar sobre el Mediterráneo para dominarlo prácticamente todo, pero no van a entrar a la parte oriental del Imperio Romano bien defendida. Y eso llevó a que continúen hacia Occidente y penetren en lo que es la parte de lo que es hoy Europa. Ahora, ¿por qué se genera entonces esta invasión fundamentalmente en este momento y en forma tan abrupta? Bueno, porque estaban otra tribu numerosa, importante, que eran asiática, no era germánica, la de los hunos, los tártaros, los mongoles, salvajes de verdad, y se les había echado encima, los empezó a presionar, los empujaron, y con estos continuos ataques los germanos se vieron forzados entonces a penetrar en el Imperio Romano, con el que hasta ese momento habían tenido buenas relaciones. Pero entonces, cuando los hunos atraviesan los montes Urales, esa separación entre Asia y Europa, y empujan a los pueblos germanos, provocan entonces un desbande sobre el interior del Imperio Romano. Los germanos, en general, de raza blanca, de ojos azules, cabellos rubios, de una estatura y un sobresalían también por el estado físico robusto y muy buenos en el arte de la guerra. También tenían sentimientos de justicia y de dignidad en donde había una cierta simpatía entonces con algunos principios también del pueblo del Imperio Romano. Empecemos a ver cada uno, entonces, los más importantes y significativos de las tribus bárbaras, por dónde fueron penetrando y más o menos a dónde fueron llegando. Una de las más importantes y destacadas es la de los godos, ¿no? La tribu de los godos, que en este punto se van a separar en ostrogodos y visigodos, se van a dividir. Los visigodos fueron los primeros que van a entrar a Italia. Vamos a ver si funciona la... Entonces ahí van
los visigodos, y en un plan de conquista total tenían a su jefe, que era Alarico, y este va a saquear Roma en el año 410. ¿Sí? Imagínense la capital del imperio destruida, causó un sacudón importante, ¿no? Después los visigodos van a subir, van a entrar en todo lo que son las Galias, Francia, y van a penetrar en España y se van a hacer dueños, ¿no?, de España, compartiendo después con otros pueblos germanos. No era tampoco tan numeroso como para ocuparla todo. Entonces tomaron un sector y después fueron entrando también otros pueblos germánicos en la península hispánica. Vamos a ver ahora a los vándalos. ¿Sí? Los vándalos que eran entre los bárbaros, entre las tribus germánicas, los más feroces y los que más estragos causaron. Ahí muestra un poco el recorrido que estuvieron haciendo. La palabra que llega de vandalismo, justamente en nuestros días, hace mención a la ferocidad que tenían esta tribu germánica. Y bueno, entraron en todo lo que es las Galias, lo que es España, lo que es Italia también. A Italia entraron una vez que llegan al norte de África. De ahí saltaron a el sur de Italia y se fueron diseminando, se fueron dividiendo en los saqueos que iban haciendo en Roma, pero también en los otros pueblos importantes de Italia. Italia tuvo que soportar el destrozo una vez más de las tribus germánicas que entraban ya como panchos por su casa en toda Italia. El jefe de los vándalos era Genserico, y era un jefe terrible, en donde no entraba en razones para nada, en negociaciones ni nada por el estilo. En el año 455, entonces, llega a Roma, a la capital, y en 15 días, en 2 semanas, destruye todo sin respetar ni siquiera los monumentos religiosos. Otra tribu importante es la de los francos, que se van a ubicar en el norte de Francia, en la zona que es Bélgica, en la zona que es Bélgica. Y junto con los francos, porque los francos después los van a asimilar, están los borgoñones, que se van a ocupar la zona más del este de lo que es Francia. Y son muy importantes y mencionados tanto los francos como los borgoñones, y que después se terminaron uniendo, ya que van a ser fundamentales, actores fundamentales en el destino de la cristiandad, estas tribus germánicas. Otro pueblo bárbaro importante son los anglosajones, ¿sí?, que constituían varios pueblos. Van a cruzar los mares a pedido de un rey que había en Bretaña, ya lo vamos a ver, y van a invadir lo que conocemos como Inglaterra. Se dividen en dos tribus, los anglos y los sajones por otro lado. Y bueno, que ya lo habíamos mencionado antes, también los hunos asiáticos, nada que ver con los germanos, ni en su fisonomía ni en su cultura, nunca lograron convertirse al cristianismo, fueron de alguna forma los causantes también de las invasiones, al empujar a los bárbaros a que ingresen a Europa. Y en su lucha, porque cuando entran en Roma, las tribus germánicas se iban incorporando de alguna forma al Imperio Romano, formaban parte del ejército,
y la gran cantidad de batallas que hubo entre los hunos y el Imperio Romano fue fundamentalmente contra ejércitos conformados por bárbaros y germanos. Finalmente, Atila, el jefe de los hunos, el azote de Dios, conocido así, por donde pasaba Atila no volvía a crecer el pasto, llega a Roma y cuando se disponía a destruir Roma, y tal vez nunca más iba a quedar un resto de esta gran ciudad, sale el Papa en ese momento, que era León Magno, habló con él y lo amansó y lo convenció de que se retire. Y Atila, se dice que comenta, sé vencer a los hombres, pero un león ha sabido vencer al más grande de los conquistadores. Por suerte, Atila, después de esto, al poco tiempo muere, y los hunos, sin su líder, sin su jefe, se van a alejar para siempre de Europa y vuelven al este de Asia. Y el último pueblo que hay que nombrar es a los érulos, con Adoacro como su jefe. Después tengo una imagen donde está Adoacro y Rómulo, que es el último emperador, que va a deponer, va a sacar al último emperador de Roma, que es Rómulo Augusto. ¿Sí? Y ahí cae, en el año entonces 476, cae el Imperio Romano de Occidente. El de Oriente, porque el imperio estaba dividido, va a permanecer varios siglos más, hasta cuando termina el periodo de la cristiandad. Y tal vez como un dato de color, podríamos decir que el primer rey de Roma fue un Rómulo, de los mellizos Rómulo y Remo, y el último emperador de Roma también fue Rómulo, que era un joven no más de 15 años, puesto por un general, que no podía ser él el emperador, y lo pone a su hijo. Adoacro, el jefe de los érulos, entra, destruye Roma y lo depone y lo saca, lo captura al emperador. Y por supuesto se mofó del emperador que tenía Roma. Vamos a hacer como actividad, para que los quede en la carpeta entonces, un mapa en donde podemos poner los pueblos que acabo de mencionar, el camino que han realizado en su invasión y a dónde han terminado, a dónde la ruta que han hecho desde la zona de las Germanias hasta la zona de Europa. Entonces nos va a quedar un poco resumido este punto que explica el padre García. Y entramos ahora a otro punto importantísimo, que es fundamental para la consolidación y la evangelización del cristianismo, que es San Benito y los monasterios y las órdenes monásticas que va a ir creando este santo. Esto ya es a finales del siglo V, nace en Italia, es italiano, este santo que sería el patriarca de todos los monasterios, ¿no? San Benito de Nurcia. De joven, él va a Monte Cassino, el famoso monasterio que ahí vemos en esa imagen, que célebre en la historia por distintos momentos, pero fundamentalmente en la Guerra Mundial, que fue bombardeado por los aliados. Cerca de él siempre estuvieron grandes varones, pero aparte instaló a su hermana con también un monasterio para monjas, Santa Escolástica, y que ayudó también a la parte femenina a consolidar este propósito que tenía, de evangelización y de expansión del cristianismo. Se van a multiplicar estos monasterios benedictinos, femeninos y masculinos, por toda Europa. Y de ahí van a salir los mejores obispos que van a marcar una impronta
a lo largo de esta evangelización y conversión de los bárbaros. Forman los catequistas, los que van a adoctrinar y a convertir a los pueblos germánicos. Y además van a cultivar y a enseñar cómo se trabaja la tierra. En esos claustros que ellos establecían en distintos lugares de Europa, fueron trayendo los originales más importantes que existían de la antigüedad y fueron haciendo copias que son las que nos perduran hasta hoy en día para poder leer a los grandes filósofos de la Grecia y los grandes escritores de Roma. En muchas partes donde se fundaba un monasterio, surgía alrededor un pueblo y se empezaba a civilizar a las personas, ya que los monjes tenían técnicas para poder trabajar la tierra que realmente eran novedosas en Europa y las iban exportando de una zona a otra las mejores formas para poder trabajar la tierra. ¿Cómo hace San Benito todo esto que parece milagroso? Bueno, muy simple, escribió una regla, unas normas que había que cumplir. Eran suaves, prácticas, pero también exigentes a la vez. Todo se va a desarrollar en el lema que dice ora et labora, es decir, reza y trabaja. La vida de los monjes iba a ser oración permanente, oración en el claustro y oración también durante el trabajo que realizaban. La vida del monasterio entonces era algo fundamental para la conversión de los bárbaros y la consolidación del cristianismo en Europa. Como actividad vamos a investigar sobre la vida de San Benito y la regla de San Benito y los monasterios que fue creando San Benito. Podemos usar para eso el libro de Padre Sanz en las páginas 144 y 45, tenemos material o en cualquier otro lado. Y hacemos un pequeño resumen de este punto sobre este santo fundamental en este momento histórico. Sin San Benito, dudo que haya tenido un buen curso la época que va a venir después, que es la época de la cristiandad. Vamos a pasar al siguiente punto, para el cual lo voy a ir desarrollando, cómo fue la acción en los distintos reinos o ciudades, estados que se iban formando, como Francia, España, Italia, Irlanda, Inglaterra, Alemania, los más importantes de Europa. Y podemos hacer este cuadrito, y a medida que voy explicando y lo vamos contando, lo completamos con las tribus que iban penetrando, con el personaje o el jefe de esa tribu, y por otro lado también el santo o el personaje importante, el rey, que tuvo relación para que se convirtieran al cristianismo. Con este cuadrito entonces podemos ir trabajándolo. Vamos a empezar con Francia. ¿Sí? Francia, la primogénita y la hija predilecta también. Se la conoce como la hija predilecta de la Iglesia. Y vamos a ver por qué. Bien. Acá es importante también ese dicho que dice que aquellos pueblos que son gobernados por un católico terminan siendo católicos. Y esto es lo que se da en Francia. Todos los bárbaros en el resto de Europa se hicieron cristianos, pero en ese momento histórico había una herejía muy difundida que era el arrianismo. Entonces se hicieron cristianos arrianos, menos Francia. Francia fue la que se mantuvo firme en la verdad. Hago un pequeño paréntesis para explicar
rápidamente qué es el arrianismo. Es una herejía en ese momento, justamente de un monje que se llamaba Arrio, que él consideraba que Jesús era inferior, era menor al Padre, que el Hijo era menor al Padre, con lo cual esto destruía el concepto de la Santísima Trinidad, el concepto verdadero de Dios, y a la larga después también tenía otras consecuencias más duras, que no voy a profundizar ahora. Pero lo que nos tiene que quedar ahí como idea es que el arrianismo entonces es una herejía en la cual el concepto y la idea de Dios trino, ellos no la veían así y lo veían a Jesús como alguien inferior al Padre y al Espíritu. El rey de los francos era Clodoveo, y fue un cristiano que, ahí lo vemos a Clodoveo, que por su ejemplo y su firmeza se mantuvo siempre en la verdad, en la religión enseñada por los apóstoles y por Jesús. Fue, ahí lo está bautizando Remigio, San Remigio, el obispo de Reims, que fue quien lo bautizó y fue el que influyó en el rey para que se mantenga lejos de esta herejía. Tenemos acá a España, ¿sí? que España, en principio arriana, finalmente vamos a ver cómo abraza el catolicismo. Bueno, España era una provincia romana que pasa al control del pueblo bárbaro visigodo. ¿Se acuerdan que dijimos que los visigodos habían entrado en España? El rey visigodo era Leovigildo, que era arriano. Y él va a intentar que se genere una unificación política y religiosa, casando a su hijo, Hermenegildo, con la hija del rey Franco, el rey que estaba en el pueblo de al lado, el rey Franco, que se llamaba Ingunda. Ingunda, por supuesto, era católica, ¿no? Los francos eran católicos, pero Leovigildo estaba convencidísimo, seguro, muy tranquilo de que su hijo iba a lograr dominar a su esposa. La cosa es que Ingunda y el obispo del lugar, que era Leandro, San Leandro, católico también, lograron convertir a Hermenegildo y hacerlo católico. Cuando el padre se entera de esta situación, lo obliga a que deponga esta actitud. Hermenegildo se pone firme y terminan en una guerra. Un ejército de Hermenegildo contra el ejército de su padre se enfrentan. Hermenegildo es vencido, derrotado, es tomado prisionero. El padre lo vuelve a obligar a que se haga arriano. Hermenegildo se niega y le ofrecen comulgar en una comunión hecha por un arriano. Hermenegildo se niega, y si se negaba esta vez iba a ser muerto. Y tal cual cumplió su padre esa promesa y lo terminó matando. Ante esta situación, su otro hijo menor, que era Recaedro, viendo lo que había sucedido, se mantuvo un poco más prudente y esperó que muera su padre. Aprendió la lección, y cuando él fue rey se convirtió al catolicismo, y junto con él toda la nobleza y todo el pueblo. Y así España tuvo su primer rey católico, y con ese gobernante católico terminó influyendo entonces sobre todo el pueblo, como habíamos dicho anteriormente. Es un poco también
lo podemos ver en Argentina. No hay gobernadores católicos, no hay pueblo católico. Y esta es una bandera que va a adoptar España mucho más tarde, que es la cruz de los borgoñeses, que toman a San Andrés como ejemplo, que fue crucificado en cruz, y la adopta España en su bandera. Pasamos ahora a Italia, ¿sí? El catolicismo de Italia. Bueno, Italia, la provincia romana, desde la época de los apóstoles tuvo comunidades cristianas florecientes y va a dar a la iglesia muchos mártires y santos porque en el Imperio Romano fueron perseguidos los que eran cristianos. Acá podemos ver una imagen, tal vez la tendría que haber puesto antes, que es Adoacro, el jefe érulo, en donde toma prisionero al último emperador y saca al último emperador de Roma, que era Rómulo Augusto. Durante 200 años, el periodo de esa república romana, hubo una gran cantidad de mártires en todas partes de Italia, especialmente en el sur de Italia. Ejemplos tenemos acá, como Santa Lucía, Santa Águeda, y en general todos los santos que aparecen en el canon del misal. Lo cual indica que eran iglesias fuertes y vigorosas. El norte de Italia también era importante, sobre todo la parte de Milán, porque en el siglo IV brillan hombres fundamentales para la conversión de los bárbaros, ahí en la zona de Italia, como San Eusebio, ¿sí? Que era un gran amigo de San Atanasio, el gran apologista contra el arrianismo. Y otro que lo tenemos acá, que no podemos dejar de mencionarlo, es San Ambrosio, que va a dejar las bases doctrinales para rechazar el arrianismo, convertir a los bárbaros y marcar fundamentalmente límites a los reyes que muchas veces buscaban entrometerse en los asuntos de la iglesia. Hay que decir, sin embargo, que Italia es una nación que tuvo la peor suerte, ¿no?, con los pueblos bárbaros. Todos buscaban la capital cuando lo atacaban. Tuvo más de 6 invasiones sobre la mismísima Roma y tardaron mucho en convertirse a la fe verdadera. La conversión de los bárbaros que ocupaban Italia fue muy difícil, más difícil que en otros países. Algunos de los pueblos bárbaros que invadieron Italia fueron los primeros los visigodos con Alarico. En el año 455, 20 años después de los visigodos, entran los vándalos con Gesericó, los hunos con Atila. En el año 476, que cae el Imperio Romano de Occidente, Adoacro con los érulos. Y luego también hubo otros pueblos como los ostrogodos, los lombardos, ¿sí?, que también entraron y devastaron a la Roma. Así que fue uno de los pueblos que más sufrió el paso al cristianismo. Pasamos ahora a Irlanda. Cuando hablamos un poco de Irlanda, acá me faltaría una imagen de San Patricio, porque si hablamos de Irlanda tenemos que hablar de San Patricio. Bueno, en realidad acá hay una relación. En Irlanda, que es una pequeña isla que está ahí cerca de Inglaterra, estaba ocupada por celtas que eran salvajes, feroces, y que estaban muy influenciados por hechiceros y magos que también les decían druidas. Eran
pagano, por supuesto. Ahora, de muy joven, San Patricio fue hecho prisionero por piratas y fue llevado a Irlanda. Y ahí estuvo muchos años, en donde estuvo en cautiverio y obligado a vivir como un esclavo, haciendo trabajos terribles. Y ahí fue también donde aprendió un poco la lengua, ¿no?, de este pueblo. Finalmente pudo escapar, vuelve a su tierra y bueno, cualquiera podría pensar que bueno, va a retomar su vida, pero tiene una visión en donde él ve que ese pueblo necesitaba a alguien para poder convertirse y que ese alguien era él. Así que donde tanto había sufrido, decidió volver para convertir a esos terribles paganos. Las dificultades para convertirlos eran enormes, eran terribles, no entendían absolutamente nada de esto que él les enseñaba del amor. Esos conceptos de amor y caridad no existían. Entonces, como estas tribus vivían muy dispersas, en permanentes guerras entre ellos, San Patricio va a establecer un punto que es en Armagad, donde va a poner un monasterio también como una sede para operar sobre toda Irlanda, que después va a también ser la sede primada de la iglesia en Irlanda. Y va a empezar por el norte, donde él había sufrido el cautiverio. Como tenía experiencia de Francia, de lo que eran los monasterios, funda uno también en Ulster, un lugar en donde va a tener muchos ayudantes en el apostolado. Todos los que eran druidas, magos y esas cosas raras, se opusieron a que pueda realizar estas actividades y el consejo que ellos daban era que los eliminen y los maten y los sacrifiquen a todos. Patricio tuvo entonces una única oportunidad y buscó hablar con el rey, que era Langair. Este rey, Langair, no se convirtió porque estaba rodeado de druidas y así había sido educado y formado, pero le impactó tanto las palabras de San Patricio, en donde él, para poder explicar un poco su religión, usó símbolos que eran de la tierra, del lugar, como el trébol, y así explicaba el símbolo de la Santísima Trinidad, que le dio permiso para que pueda evangelizar sin que sea molestado. Y así San Patricio empezó poco a poco a ir incorporando, evangelizando una tierra que después fue de católicos muy importantes y en la historia de la humanidad. Pasamos a Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra, cuando cae el Imperio Romano, había sido dominada después de muchas insistencias, hasta Julio César estuvo en Bretaña. Cuando cae el Imperio Romano, estaba habitada fundamentalmente Inglaterra por los bretones, ¿sí?, que eran cristianos, ¿sí?, porque Roma, ya con Constantino, con ese edicto empieza a convertirse al cristianismo los bretones de esa zona y se hacen cristianos. Pero en el siglo V van a sufrir una invasión de las tribus anglas y sajonas, y también los jutos, que todos estos eran paganos. Van a desplazar a los bretones y ahí tenemos las invasiones de los anglos, de los jutos y de los sajones. En rojo los sajones, los jutos en azul y los amarillos los anglos. Van a desplazar entonces a los bretones a la parte de Gales, lo que hoy es Gales, que es el sur de Inglaterra. Y fueron siempre enemigos irreconciliables, ¿no? Los anglosajones y los bretones. Y querían
eliminar hasta los últimos vestigios de cristianismo. Mientras que los bretones se mantuvieron firmes en el cristianismo. En el año 500, ya en el año 600, la reina Brunequilda, que era muy católica, con raíces francas, logra convencer al papa de ese momento, que era San Gregorio Magno, que enviara misioneros. Y el papa envía a un monje benedictino, la mayoría y todos van a ser benedictinos, por eso vimos a San Benito, manda un monje benedictino que era San Agustín, que va a ser el obispo de Canterbury, que va con 39 compañeros más. Estos 40 soldados de Cristo van a ganar la isla, que se va a llamar la Isla de los Santos, al cristianismo. Estaba dividida en 7 reinos, ¿sí? Una heptarquía era, y el reino de Kent fue la primera conquista. El rey de este reino era Edelberto creo que era, o Edelberto, que va a favorecer, una vez que se hace católico y que su reino se hace católico, la evangelización sobre el resto de Bretaña, y va a tratar de unificar además toda Inglaterra en un solo reino con una sola religión. Aparte iban a estar en Irlanda, como ya vimos, a San Patricio, y también desde Escocia otro gran santo que era San Columba, monje irlandés. O sea, desde Irlanda él pasó a lo que es Escocia, y desde ahí con San Agustín, entre los tres, fueron conquistando para Dios todas las almas de la isla. En la historia de la Iglesia durante los siglos que van a venir de la cristiandad, entonces el nombre de Bretaña se la va a conocer como la Isla de los Santos. Y por último, vamos a ver Alemania. Entre los grandes misioneros de Alemania se va a destacar San Columbano. El otro era San Columba, San Columbano. En el año 610, actuó San Agustín ahí en Inglaterra. 10 años después, este papa hace una gran acción, sobre todo Europa. En el año 610, San Columbano deja su monasterio para actuar sobre Alemania. Como los germanos, estas tribus eran extremadamente rudas y complicadas para poder evangelizar, San Columbano no es que entre directamente en Alemania y empiece a evangelizar y a fundar monasterios, sino que va a actuar desde Italia y desde Francia, y va a fundar monasterios en los límites de lo que es Alemania, Italia, y lo que es Alemania y Francia, y desde ahí va a ir buscando entrar y lograr conquistar para el cristianismo a Alemania. Acciones directas e indirectas lograron a generar una base para que en el futuro se logre conquistar toda Alemania. La resistencia fue dura, pero con el tiempo, no fue San Columbano, no lo va a ver, pero con el tiempo se logra evangelizar. El que sí ve los frutos va a ser San Elmerano, que misionó en el corazón mismo de Alemania, que es la zona de Baviera, sin claudicar nunca. Finalmente, años de mucho trabajo y de evangelización lograron tener una Alemania católica, sobre todo en la parte de Baviera. Muy bien, acá vimos la mayoría de los pueblos más importantes de Europa, ¿sí? Y en ese cuadrito que les había mostrado, ustedes pueden hacer un resumen
que les permita con un cuadro visualizar todo lo que desarrollé recién. También teniendo como guía el trabajo del padre García. Bien, y ahora, como había muchas historias de muchos personajes que iban acompañando esto, voy a tomar solamente una, que es la historia de Beowulf y la amenaza de Grendel, basado en el libro de Santillán, que es una adaptación muy buena, pueden leerla de Tolkien también, pero esta por ahí para los más chicos está adecuada. Muy bien, acá en esta historia nos tenemos que situar en la parte de Suecia, en una isla que se llamaba Gotland. Ahí en esta isla había un rey que se llamaba Igelak, que era el rey de este reino escandinavo. ¿Sí? Y el rey tenía un hermano que era Beowulf. Beowulf era fuerte, valiente, un gran guerrero. Vamos a ver que en un reino cercano el rey va a fundar a crear un salón donde se iban a hacer ceremonias importantes, y en este salón, donde hacían fiestas también, una noche se dan cuenta de que todos los invitados al otro día habían muerto de una forma terrible, descuartizados, y se le atribuyó a un monstruo que lo llamaron Grendel, que se enojaba porque no quería que se generen en este lugar ningún tipo de fiesta o de ruidos que le molestaban mucho. El rey decía: si cedo en esto me voy a mostrar muy débil, y estaba sumamente apenado con esta situación. Ante esto, Beowulf desde su reino viaja para ayudar a este rey. Hacen una fiesta en honor de su llegada y de sus intenciones de ayuda. Beowulf se mantiene atento, esperando a que llegue la bestia, y finalmente cuando llega la bestia, Grendel, que atrapa a algunos de sus compañeros y los mata, él interviene, se pone a luchar, le corta un brazo y lo mata. Esto llevó a que aparezca su madre, que era peor, un olor pestilente, nauseabundo, vino a buscar a su hijo muerto y juró vengarse de una manera terrible y peor de la que habían sufrido hasta ese momento. Ante esa situación, el rey queda más preocupado todavía, y Beowulf le dice que no se preocupe, que él iba a ir a la cueva donde estaba la madre de Grendel y también la iba a matar. Y así es como pasa, llega hasta la cueva, mata a la madre y le da la paz a este reino vecino. Finalmente su hermano muere y Beowulf queda como rey. Durante su reinado hubo paz, hubo tranquilidad, hubo prosperidad, hasta que un dragón acecha en la zona, y Beowulf, que ya era bastante grande, va a combatirlo y a pelear contra este mal que acechaba nuevamente las regiones. Acompañado por un sobrino de él, Wilaf, pelearon contra el dragón, lo vence Beowulf al dragón, pero ya como no era tan fuerte como cuando era joven, Beowulf, con las heridas de ese combate, muere. Muy bien, esta pequeña historia, que la pueden leer, está ahí en uno de los archivos del material que propone Dominicanes. Está acompañada también de una serie de preguntas que son sumamente sencillas, y que para completar entonces la carpeta podemos contestarlas, las vamos contestando, y ya nos quedaría entonces el tema 2 cerrado.
el último punto que propone Dominicanes es comparar esta historia de Beowulf con el concepto de semina verbi, que es una definición que deben haber trabajado en latín y en filosofía, que hace relación a esas semillas que hay en distintos pueblos que tienen parte de verdad, ¿sí? Y que son el fruto que después va a florecer para que se desarrolle una doctrina firme y consolidada, propia también, acompañada del magisterio de la Iglesia. ¿Qué relación hay entonces en esta idea de semilla con verdades y nuestro héroe Beowulf, que era pagano, pero obviamente tenía valores y principios similares al de los cristianos? Le faltaba la parte religiosa del sentido de por qué uno tiene que tener esas virtudes. Pero el principio lo tenía. Bueno, armar una relación, piden un ensayo, tal vez es demasiado, pero bueno, si también saben hacer un ensayo, pueden hacer un ensayo argumentativo y establecer las conclusiones. Hasta acá entonces el tema 2, espero que no haya sido entonces tan largo. Antes les pongo esta pequeña plaquita en donde muestro un repaso de los aspectos más interesantes que desarrollamos. El primer punto fue la expansión del cristianismo. El segundo punto, con lo más importante, que son los decretos de Milán, y lo que va a establecer el emperador Teodosio como religión oficial del cristianismo. A partir de ahí se empieza a expandir el cristianismo. Los pueblos bárbaros que van a entrar en lo que es Europa, con ese mapita en donde vemos por qué lugar y qué pueblo y a qué lugar fue cada uno de ellos. La importancia de San Benito en este momento crucial en donde cae el Imperio Romano, vienen los bárbaros y el cristianismo, que podría haber desaparecido, toma mucho vigor y mucha fuerza. Los distintos reinos y su conversión al catolicismo, los países más importantes que son de Europa, y completamos esto, y un personaje, Beowulf, que va a acompañar y va a unir de alguna manera todas estas tradiciones germánicas, bárbaras y el cristianismo. Así que bueno, espero que haya servido como orientación para poder desarrollar el tema 2. Algo así tendría que quedar la carpeta. Ponemos tema 2, los bárbaros, y los títulos y el desarrollo de cada uno de los temas, ¿no? Los bárbaros y el mapita, San Benito y una pequeña desarrollo, el cuadro comparativo y la historia de Beowulf. Será entonces hasta el próximo tema, espero que les sirva y bueno, sigamos adelante. Un saludo en Cristo y María. Tantum ergo sacramentum